Poderoso su nombre es. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Amén. Buenos días. Qué alegría, ¿verdad? Qué gozo y placer nos da volver a reunirnos para alabar a nuestro santo y bendito Dios, para adorar a nuestro Señor. En la mañana de hoy, como bien dijo, ¿verdad?, el hermano Sixto, hay sentimientos encontrados. Terminamos en la mañana de hoy el Evangelio después de 2 años que hemos estado predicando el Evangelio de Juan. Pero doy gracias al Señor que hemos visto, ¿verdad?, su poderosa mano y su bendita y bondadosa mano entre nosotros y en nosotros. Y hemos visto cómo hemos sido edificados ciertamente. Y podemos decir como iglesia que conocemos mucho más a Dios mediante Cristo. Amén. Y ciertamente hoy vamos a ver entonces cómo Juan termina el Evangelio. Vamos a estar viendo hoy el capítulo 21, los últimos versículos, los últimos 10, del 15 al 25. Así que hoy vamos a ver cómo Juan, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, fue guiado para escribir no lo que él quiso, sino lo que Dios. Y sin duda alguna, Dios de este libro para que creamos que Jesús es su Hijo amado. Para que creamos que Cristo Jesús resucitó, que Él viene a nuestro encuentro, nos perdona, nos restaura y luego hace una demanda. Sigue. Así que no es una casualidad que Juan termine el libro de esa manera, sino que es total y completamente intencional en terminar con a Cristo Jesús resucitado, ir al pecador, perdonar al pecador, restaurar al pecador, y Él puede decirle, sí. Creo que ciertamente es lo que el Señor quiere. Así que pongámonos de pie y vayamos a esos últimos 10 versículos y leamos juntos lo que en ellos está escrito. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor,
tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde quieras, por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría soportarlos, contener los libros que se escribieron. Wow. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno y poderoso, te damos las gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos has reunido como tu pueblo para adorarte por medio de alabanzas, Señor, de oración, y ahora por medio de la predicación de tu palabra. Y nosotros, Señor, hemos venido expectantes, con corazones contritos, humillados, con los oídos pendientes y abiertos, Señor, a lo que tienes que decirnos. Yo te ruego que seamos edificados, Señor, y que los que aún no te conocen, hoy sea el día en el cual tus misericordias reposen sobre ellos. Oh Señor, que les sea regalada la fe en Cristo Jesús para que vengan en arrepentimiento al llamado, Señor, de seguir a Cristo en fe. Gracias, Padre. Todo esto, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos, a pesar de mí, que yo simplemente sea el instrumento que tú utilizas para hacer lo que has determinado hacer. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, dando gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos ofendido a alguien y ese alguien nos ha invitado a un desayuno, nos ha hecho un buen desayuno, no nos ha sacado, ¿verdad?, en el tema de lo que hicimos, de la gran transgresión que cometimos contra Él? Y simplemente nos ha preguntado, oye, verdaderamente yo soy para ti importante, tú me amas. ¿O cuántos de nosotros hemos hecho eso con alguien que nos ha ofendido? Qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Qué bueno que el Señor no es como nosotros. ¿Sabe? Cristo fue el ofendido. Y en todo lo que hemos visto desde su resurrección, ¿sabe que Juan en ningún momento, ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, ninguno de ellos, escribe que Cristo le recriminó a Pedro, que lo arrinconó, que le pidió cuenta? Oye, tú ven acá, ¿qué es lo que está pasando contigo? Que tú eres esto, que tú eres lo otro, o sin embargo, o que le haya dejado de hablar.
Ustedes se han dado cuenta cómo Cristo ni toca el tema. ¿Y saben lo que hace aquí ahora? Reivindicando a Pedro. Está perdonando a Pedro y restituyendo a Pedro. 3 veces me negaste, ahora 3 veces yo te digo que te amo. Qué bueno que es. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Esa seguridad de que Cristo, aún tú y yo fallándoles, aún tú y yo fallándole como le fallamos, Él nos busca y nos dice, te amo. Pocos días antes de esa conversación, en ese desayuno que Cristo mismo preparó para sus discípulos, Pedro había traicionado a Jesús por cobardía. La negación de Pedro lo había hecho caer porque su fe tambaleó. Él dudó. Cristo le había dicho anteriormente que se grabaran en su corazón estas palabras. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado. A eso vino. Pero Pedro, ninguno de los muchachos se pudo grabar esas palabras en su corazón. Ellos sabemos cómo cayeron en un estado de temor. Y la fe de Pedro se tambaleó y le hizo que lo negara. Pero el Señor resucitado viene a él para perdonarlo, para restaurarlo, para restituirlo a las labores ministeriales para las cuales fue escogido. Y miren qué hermoso, miren cómo es nuestro Señor. Esta expresión, hijo de Juan, no es hecha por molestia, no es hecha con coraje. No le está diciendo, recuerdan que él le dijo, tú eres el hijo de Juan, Cefas, ahora será llamado Pedro. ¿Se acuerdan? Él no le está diciendo Pedro, no porque esté molesto. ¿Tú sabes qué? Lo que pasó es que cuando a él se le cambió el nombre fue un momento especial. Fue un momento, es como si fuera una invitación a que Pedro viniera a recordar esos primeros días de su llamado. Ese entusiasmo que Pedro sentía cuando era instruido por Cristo, cuando se le cambió el nombre, cuando él caminaba con esa alegría, con ese deseo de aprender, con el maestro ahí enseñándoles. Esos primeros días en los cuales Pedro crecía en los asuntos espirituales, Cristo dijo estas palabras. Cristo le dijo, hijo de Juan. Y tal vez Cristo le está haciendo una invitación a que recuerde esos días. Es posible que Cristo le esté diciendo hijo de Juan para que se acuerde de ese primer encuentro que ellos tuvieron y esos primeros días. ¿Sabes cómo Cristo le llama eso? El primer amor. Cristo le llama el primer amor. ¿Sabes qué? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Cristo le dice a Juan que le escriba a la iglesia de Éfeso. ¿Y sabes lo único que Cristo le recrimina o le reprocha a la iglesia de Éfeso? Que perdió su primer amor. Cristo le llama a esto el primer amor. Y es posible que Cristo esté usando hijo de Juan para llevar a Pedro a ese encuentro y a recordar el primer amor. Ese primer amor.
Hermano, Cristo nos ama con un amor divino. Cristo ama a Pedro con un amor perfecto. Es perfecto. Mira cómo él le dice, ¿me amas más que estos? Esa palabra es agapao. Agapao quiere decir, o apunta, o su significado es amor perfecto, amor divino. Cristo ama con ese amor perfecto. Por eso es que le pregunta, ¿me amas? ¿Me agapao más que estos? ¿Tú sabes por qué le pregunta eso? Porque Pedro creyó en un momento dado que él amaba más a Cristo que todos los discípulos. ¿Sabes por qué? Juan en el capítulo 13 registra eso. Le dice, yo, no le dice nosotros, yo, poniéndose superior a los demás, daré mi vida por ti. El que te toque, mira con la chata que se tiene que enfrentar. Yo voy contigo. Yo voy contigo. Yo doy mi vida por ti. Marcos, en el capítulo 14, lo pone más dramático. Marcos dice, aunque todos te dejen, yo no lo haré. Pedro minimizó a sus hermanos y se puso superior a ellos en amor. ¿Ven por qué? ¿Entienden por qué Cristo ahora le está diciendo, me amas más que estos? Porque Pedro él se puso en esa posición. Fue él quien se puso con sus palabras en esa posición. Y por eso es que Cristo, mira esto, después le dice, vuelve y le pregunta, la segunda vez, con la misma expresión y con la misma palabra, agapao, ¿me amas? El amor perfecto. Cristo le dijo a ellos, no hay un amor más grande que este, que uno da su vida por los amigos. ¿Van entendiendo por qué Cristo hace las preguntas que hace? ¿Me amas? ¿Me agapao? Porque yo a ti sí, pero yo a ti sí. Yo di mi vida por ti. Yo la di por ti. Yo sí te amo. ¿Ven cómo va el Señor llevando a Pedro? Ahora, la tercera vez, usa una palabra diferente para aplicarlo. Le hace la pregunta a Pedro como Pedro está contestando. La última y tercera le dice, Pedro, o Juan, hijo de Juan, me fileo. ¿Sabe por qué le dolió en el corazón a Pedro eso? Porque fileo es un amor fraternal, es un amor que es diferente al amor que Cristo ofrece. Yo creo que ese es el amor que nosotros podemos dar. Estoy convencido que el fileo es el amor que nosotros podemos dar. El fileo es simplemente un gran afecto. Es un gran afecto.
Cristo está confrontando a Pedro en amor con sus hechos. Hay un contraste. Pedro, tú dijiste que me agababa, pero cuando te tocó, huiste y me negaste. Pedro, yo sí te agababa. Yo no huí. Yo fui a la cruz. Yo sí fui a la cruz por ti. Pero Cristo lo que hace es reafirma el llamado de Pedro. Cristo está reafirmando el llamado de Pedro. Pedro cayó, pero Pedro está arrepentido. ¿Sabes por qué sabemos que Pedro está arrepentido? Vamos a ver las expresiones de Pedro. Vamos a analizar. Expresiones que pudieran ser utilizadas cotidianamente. Se convierten en una muestra de fe y de arrepentimiento en Pedro. En el primer "me amas", Pedro no se atreve ya a compararse ni a minimizar el amor de los demás discípulos. Él dice, él no se atreve a compararlo. Por eso él dice, tú sabes que te quiero. En el segundo, él le dice, tú sabes que te quiero. Pero ¿saben lo que era obvio en Pedro? La vergüenza. Ponte en la posición de Pedro. Tienes el mismo corazón, el tuyo y el mío el mismo corazón. Es igualito. Y aún ahora de transformado y convertido es el mismo. Y tenemos lo mismo que él tuvo, el Espíritu Santo. Así que es obvia la vergüenza de Pedro. Antes él había ya pronunciado que le amaba, pero no pudo cumplir con amar perfectamente a su Señor, a quien había creído. Pero de nuevo, tú sabes. Pero miren ahora, esto lo cambia todo. Este último, el dolor de Pedro de que Cristo le haya contestado como Pedro contestó. Ahora Cristo formula la pregunta según la contestación de Pedro. Esto le dolió, pero mira lo que Pedro aprendió en el proceso. Mira de lo que Pedro fue convencido en el proceso. Ahora ya no le dice, tú sabes que te quiero. No, ahora le dice, tú eres Dios, tú eres el omnisciente, tú eres el omnipotente. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. Pedro volvió al camino. Cristo le había dicho en Lucas, lo registra en el versículo 20, en el capítulo 32. He orado para que tu fe no falte, Pedro. Una vez hayas regresado, fortalece tu hermano. Pedro regresó. Pedro estaba ahora con una sana teología. Ahora Pedro está teológicamente correcto. Tú eres Dios. Tú eres el omnisciente. Pedro aprendió esto. Tuvo que haberlo meditado mucho. Tuvo que haberle dicho, el Señor conoce todos mis pensamientos. Todos mis pensamientos.
La caída estrepitosa de Pedro fue pública. Mucha gente que no eran seguidores, discípulos, escuchó a Pedro negar. Pero los discípulos, que yo estoy convencido que allí había uno de ellos, en todo momento era Juan. Los demás se fueron. Pero vieron la caída de Pedro, vieron el dolor de Pedro, vieron a Pedro sufrir. Y es importante que ahora, delante de estos hombres que lo vieron caer, que lo vieron sufrir, que ellos lo consideran su líder, ahora era importante que en este círculo fuera reivindicado Pedro, para que el liderato de Pedro fuera nuevamente restablecido. No, Cristo no lo va a dejar caído. Así que era importante que esto se diera en este grupo. Era importante. Por tanto, ahora, ellos son testigos de lo que Cristo está haciendo en la vida de Pedro. Son testigos. Y ahora, Cristo cambia. Ahora, Cristo cambia para Pedro el modo de cómo vas a demostrar tu amor por mí. Fíjate, Pedro, tú de boca dijiste, me amas. Tus acciones dictaron contrario a tu boca. Pero mírame a mí, te digo que te amo y te amo de verdad. Di mi vida por ti. Pero aquí estoy, como bien te dije, resucitado al tercer día. Ahora vengo a ti. Pero sabes, Pedro, ya no me vas a amar más de boca. Ahora, tu amor por mí se va a ver en lo siguiente. Ahora, yo quiero verte actuar a favor de mi iglesia. Ahora yo quiero, Pedro, que tú pastorees. Ahora yo quiero, Pedro, que tú acompañes. Ahora, Pedro, yo quiero que tú cuides, que tú alimentes y que tú guíes a mis ovejas, a mis hijos. Pedro, si tú haces eso, tú no tienes que abrir tu boca para que sepan que me amas. Ahora, si tú haces esto, van a saber que tú me amas. Verdaderamente me amas. Pastorea mi iglesia, la cual está compuesta por niños, por jóvenes, por adultos y viejos. Así demostrarás que tienes un gran amor, un amor perfecto por mí. Qué lindo, ¿no? Ahora Cristo ya lo libera. Pedro, ya no tienes que hacerte más el valiente delante de mí. Demuéstrame tu valentía. Ya tú no vas ahora con tu boca a decir cuánto me amas. Ahora tu valentía se va a ver demostrada en cómo vas a pastorear a mi iglesia. Hay varias preguntas aquí para nosotros. La primera sería, ¿cómo tú amas al Señor? ¿Tú lo amas filero o lo amas agapao? ¿Tú das tu vida por Cristo? ¿O simplemente Cristo para ti es un amigo que aprecias, al cual puedes buscar cuando quieres? Lo quieres, pero pues, no te es
tan prescindible en tu vida. Puede quizás 3, 4 veces al año venir, buscarlo. Es como esos amigos que uno tiene en el teléfono que los tienes allí y nunca los llamas. Están ahí y no los llamas. Porque de verdad que no te hace falta llamarlos. Por lo menos ese es mi caso. Mira si somos malos. Mira cómo es nuestro corazón. Pero digo que son amigos. Pero uno no los llama. Para saber de ellos. Podemos vivir sin ellos. ¿Cómo tú amas al Señor? El discípulo de Cristo no es perfecto. Va a caer por falta de fe. Todavía nuestra fe en esta carne, en este corazón que está regenerándose día a día, pero todavía vive en un cuerpo corruptible y todavía vive en un mundo caído. Vamos a caer. Pero nos vamos a arrepentir. Esa es la bendición de los hijos de Dios. Que el Espíritu Santo te trae arrepentimiento. Vas a ser buscado, vas a ser perdonado, vas a ser restaurado y vas a ser reafirmado en lo que Dios te ha dado para hacer. Y sabes, aquí le está hablando a un pastor, aquí le está hablando a un gran líder de la iglesia. Con ellos comenzó la iglesia, con ellos comenzó. Pero el llamado no trates de evadirlo, porque ciertamente aunque Pedro es pastor, también te aplica. Porque si Cristo va por ti, te ha perdonado, te restaura y te reafirma, ¿por qué tantas veces tiene que recordarnos el Señor que nosotros estamos los unos para los otros? Porque si eso es para los pastores nada más, entonces ¿por qué tanto los unos para los otros? ¿Por qué? ¿Puedes comprender eso ahora? ¿Por qué tantas veces se nos enseña los unos a los otros? ¿Sabes por qué? Porque así se demuestra el amor por Dios. Ya el amor por Cristo no solo lo vas a demostrar aquí levantando tus manos y cantando. Aleluya. Qué hermoso cantar juntos, ciertamente. Pero ¿sabes qué? Eso yo te garantizo que solo va a ser Sebastián en unos cuantos meses más. Imitación. Si no es que ya lo hace. ¿Sabes por qué? Porque Él está observando, Él está mirando y Él está aprendiendo. Y una postura se aprende. Y una canción se aprende. Eso no es garantía de que tú ames a Dios. Eso no es garantía de que tú ames a Cristo. Si tú haces eso, cantas, levantas tus manos, cierras tus ojos y estás así, pero tú no animas a otros, no usas tus dones para bendecir la iglesia, para bendecir a otros, tú eres uno de los que fileo a Cristo. Tú eres
uno que con boca dices que amas, con actos simplemente Cristo es uno más, al cual tú puedes prescindir de él o buscarlo cuando tú entiendes y cuando tú quieres. Si no te ocupas de los otros. A los pastores les dice, ámense los unos a los otros, acompaña, alimenta, cuida, enseña, ora, guía a los otros pastores, a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los viejos. Pedro, en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 2 específicamente, hablándole a la iglesia, le dice, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Son todos. Pedro lo aprendió. Pedro lo aprendió exactamente como Cristo le dijo que iba a demostrar el amor. Pero aquí también te dice, ámense los unos a los otros, acompaña, anima, ora, enseña y guía. ¿A quién? A tus hermanos. A tus hermanos a vivir como les he enseñado. No dice Cristo y Juan registra que así el mundo conocerá que son mis discípulos. No lo dice Cristo. Así conocerá el mundo que ustedes son verdaderamente míos, amándose unos a otros, acompañándose, cuidándose y animándose los unos a los otros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora Cristo establece cómo se ve nuestro amor hacia Él. Cristo establece cómo se ve tu amor hacia Él ahora. Ya no más simplemente por boca. Y para cumplir ahora correctamente sí. ¿No perdonó? Ya lo está restituyendo, lo está confirmando y afirmándole su llamado, pero no lo dejó allí. Ahora le hace una demanda. Ahora le dice, sígueme y no te distraigas. Ya te distrajiste mucho, Pedro. Ya miraste mucho aquí, miraste mucho allá, miraste mucho a todas partes. Pero ahora no puedes quitar la mirada de mí. Sígueme sin distracciones. Cristo nos manda a seguirlo sin distracciones. ¿Qué interpretación le hubiéramos dado nosotros al versículo 18 si Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no hubiera escrito el versículo 19, revelando el significado de ese versículo tan difícil, ese versículo 18? ¿Verdad? Cristo le deja saber a Pedro que moriría viejo, que moriría crucificado, porque esa es la forma en que él iba a glorificar a Dios. La Biblia no dice cómo Pedro murió, no lo dice, pero la historia de la iglesia sí lo tiene registrado, sí habla acerca de eso, y murió crucificado boca abajo. Porque él dijo que no era digno de morir como su Señor. No soy digno de morir en esa posición. Pero Cristo se lo había dicho. Cristo se lo había ya anunciado la forma en que moriría. Dice un comentarista, dice,
Pedro había sido muy confiado en sí mismo. Y eso es en cierta manera aceptable cuando uno es joven en la fe. Sin embargo, en sus años maduros, tendría que aprender a ir donde Cristo le ordenara, no a donde él mismo quisiera. Tendría que hablar cuando el Señor le diera libertad de hacerlo, no cuando a él le pareciera. Y me estuvo muy bueno esto. Me estuvo muy bueno este comentario y quise traerlo porque precisamente a eso apunta ese versículo 18. Ciertamente es lo que vemos en la vida de Pedro. Ya Pedro no vivía para sí mismo, ahora Cristo en él hacía lo que Cristo quería hacer a través de él. Continuó predicando el Evangelio, continuó caminando y haciendo discípulos, fue un gran líder y murió exactamente como Cristo le dijo que moriría. Así que podemos concluir de que ciertamente ya Pedro demostró el amor para con Cristo de la manera en que Cristo se lo solicitó, de la manera en que Cristo lo demandó. Ya no inventó. Pedro ya dejó los inventos, ya no más de mi propia sabiduría. Ahora Cristo está en mí, Cristo vive en mí, ahora es Cristo obrando a través de mí. Amén. ¿Y cómo Pedro amó la iglesia? ¿Cómo amó la iglesia? Al punto que dio su vida por ella. Hizo exactamente como Cristo. Dio su vida por sus amigos, por sus hermanos, predicando y enseñando el Evangelio hasta su último día. Pero vamos a ver, antes de que eso pasara, todavía cómo estaba Pedro aquí, que quizás tú y yo estamos igual. Inmediatamente luego que Cristo termina de hacerle las preguntas y de Pedro contestar, él le dice, sígueme. Y yo me imagino que estaban todos allí, habían terminado de desayunar, dice el texto. Y entiendo que Cristo se habrá levantado. Y mientras están hablando, se levanta y le dice, sígueme. Y se va caminando. Y el texto muestra que cuando comienzan a caminar, Juan se levanta también. Juan se levanta. Y Juan va. Pero ¿sabe que yo no culpo a Juan? Es más, yo digo, yo creo que se debieron haber levantado todos. Porque el Cristo resucitado está diciendo, sígueme. Y yo creo que sí, que eso es un llamado irresistible. Eso es un llamado que el que lo escuche va, allá voy, te sigo. Así que yo no culpo a Juan. Así que Juan también se levanta. Y Pedro, mira lo que hace. Cristo caminando, Pedro va con él. Y de momento, mira para atrás. Él mira. ¿Y a quién ve? A Juan. Entonces se distrae. Señor, mira este. ¿Pero qué hace este? ¿Por qué nos está siguiendo si el llamado fue para mí? El llamado es a mí. Dile algo. Esa es la actitud. Esa es la actitud, hermanos. Dile algo. Dile que se quede ahí, que no venga.
decir, ¿y este qué? Miren, hermano, muchos romantizan el texto, pero se le olvidan. Dicen, no, que Juan estaba interesado por el amor, por esto, por aquello, por lo otro. Miren, no era nada de eso. Cristo anteriormente había tenido que intervenir en ellos, con ellos, porque ellos estaban peleando en que quién era más grande, quién era más importante, quién tenía más puesto, quién esto, quién lo otro. Y el Señor tiene que coger un nene, busca a Seba, lo coge y le dice, mire, no peleen, no llamen más ante ustedes. ¿Ustedes quieren ser grandes? Miren, tienen que ser como él, como Seba tienen que ser. ¿Ah? Así que, ciertamente, lo que está pasando aquí no es que Juan ama tanto a Pedro, que quiere ver, quiere escuchar lo que verdaderamente va a pasar con Pedro. No es que Pedro ame tanto a Juan y está diciendo, Señor, tú me estás llamando a mí, pero ¿y él qué? Llámalo también. Ay, no, hombre, no, eso no es. Usted conoce su corazón, usted sabe lo egoístas que somos, usted sabe, ese llamado fue para mí. Señor, mira, este está haciendo, tú me llamas a mí, y este viene a meterse. Pero si tú me estás llamando a mí, dile algo. Pero Cristo en su infinita sabiduría y amor le dice, Pedro, deja de mirar atrás. No te distraigas, olvídate de Juan, no tiene que afectarte. Si Juan se levanta y camina junto a nosotros, eso a ti no te tiene que importar, no te tiene que afectar. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿en qué te afecta a ti eso, chico? ¿En qué? Si lo amaras, estuvieras contentísimo. ¿De qué estamos hablando, Pedro? Estamos hablando de amor, estamos hablando de agapao. No estamos hablando de fileo, estamos hablando de agapao, de amor verdadero, de amor divino. ¿De qué estamos hablando, Pedro? Yo me pongo quito el nombre de Pedro por camino. Chico, ¿de qué estamos hablando? No te distraigas. Tú sígueme. Pedro no tiene exclusividad del llamado, hermano. Pedro no tiene exclusividad del llamado, como la iglesia en Roma cree. Que eso es un llamado exclusivo y que él lo traspasó a quien él quiso y lo fue traspasando. Ay, no, hombre, no. Él no le dijo, eso no fue así. Juan y todos los apóstoles están igualmente llamados a seguir a Cristo. Si no, el mismo Cristo le hubiera dicho a Juan, quédate. Pero no le dijo, quédate. Él no se lo dijo. Él no le dijo, hijo mío, me voy a levantar. Única y exclusivamente, el llamado que voy a hacer es para Pedro. Ustedes, nada que ver. No hay parte en esto. Quédense allí. No. El llamado igual fue para ellos, igual que es para ti. Y la enseñanza aquí está en la distracción. Somos tan, ay Dios mío, tan egoístas. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Señor, tú me dijiste a mí tal o cual cosa. ¿Qué hace este haciendo lo que tú me dijiste que hiciera yo? Pero adiós, el llamado será para ti única y exclusivamente. Porque la Escritura dice que todos estamos llamados a seguirle, todos estamos llamados a edificar la iglesia, todos estamos
llamados a poner los dones al servicio del Señor para la edificación del pueblo, que es la iglesia. Entonces, eso fue solo para Eliseo, eso fue solo para Timoteo, su hijo. Oye, eso, nombre bíblico, Eliseo, Timoteo. ¿Ah? ¿Fue para ellos? No, es para todos. Pero no ves tu corazón ahí. No lo ves. Entonces nos desenfocamos en vez de obedecer, en vez de enfocarnos, obedecer, confiar y agradecer. No podemos hacer eso. Tenemos que cambiar la mirada, ponerla en los demás y ver si aquel está realizando algo que yo entiendo que me toca a mí hacer. No. Porque imagínate, entonces todas las iglesias, incluyendo las del antiguo tiempo, las del primer siglo, entonces que es un solo pastor. Pero la iglesia habla de pastores. ¿Usted te imagina un pastor agitado o enojado porque Dios está levantando muchos más pastores dentro de la congregación? ¿Usted se imagina eso? ¿Se imagina eso? Pues sí, eso pasa, eso sucede. Sucede porque está distraído, no tiene la mirada concentrada ni puesta donde tiene que ponerla, que es en Cristo. Olvídate tú, ¿a ti qué? Si yo quiero levantar más pastores, ¿a ti qué? Sígueme. ¿A ti qué si quiero levantar más pastores? Y a ti te voy a usar en otra manera. ¿Qué puede pasar? Entonces, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te molestas si otros se levantan con llamadas? No tenemos un llamado exclusivo, hermano. Todos tenemos el mismo llamado. Todos tenemos que seguir a Cristo sin distracción, sin mirar atrás, con nuestra mirada puesta en Cristo y alegrarnos de que otros estén acompañándonos en a servir a Cristo. Debe ser un gozo el que podamos sentir que otros vienen acompañándonos en el llamado. Es de alegría y de gozo. No te molestes por eso, alégrate. No estás solo, alégrate de que no estás solo. Usted sabe lo que es hacer el trabajo solo. Los líderes están acostumbrados a eso. Los líderes están acostumbrados a hacer el trabajo solos. De hecho, es una buena escuela para los líderes. Pero no es saludable. Es una buena escuela en el sentido de que, bueno, pues aprende el líder a confiar y a poner toda su confianza en Cristo. Por ese lado es muy bueno, pero es muy malo que trabaje solo porque después él se cree el indispensable. Entonces no delega, no quiere que nadie más haga absolutamente nada, porque él es quien está llamado. Él es quien lo hace muy bien todo. Y a ese es el líder que ve montado en el tractor, con el trimmer, predicando, limpiando los baños, limpiando las oficinas. Ese es el líder que lo ve visitando a los enfermos en el hospital. Es el líder que después lo ve. ¿Y sabes qué va a pasar con el líder en 4 años? De momento ya tú no lo ves al frente sentado, lo ves en el medio de la fila y de momento lo ves allá atrás, cerquita de la puerta, y llega un momento en que alza la mirada y ya no lo ves. Se quemó. Porque él se cree que es indispensable.
bueno quedarse solo. Nos ayuda y nos enseña a depender de Dios, pero no es saludable estar solos. No es saludable. Y Cristo en su sabiduría a veces nos hace caminar solitos para que dependamos de Él, para que agradezcamos cuando Él empieza a levantar a sus obreros de su grey, para que nosotros caigamos de rodillas y digamos: gracias Dios que ahora estoy acompañado, gracias, y que podamos sin egoísmo poder alegrarnos del nuevo liderato que se levanta. Amén. Qué lindo es eso. Dios en su sana y en su infinita sabiduría, ¿no? Pues eso pasó con Pedro. Pero ese llamado es para nosotros. ¿Cómo estás siguiendo al Señor? ¿Qué distracción tienes? ¿Te molesta que el hermano o la hermana sirvan en lo mismo que tú estás sirviendo? ¿Qué te distrae? Y como conclusión, y para concluir ya y ir terminando, Juan le dice, o Juan escribe, que Cristo hizo muchas, pero muchas otras cosas, pero que estas son suficientes para que creamos que Cristo resucitó, que Él viene a nuestro encuentro, que Él perdona a los pecadores, que Él restaura al perdonado, que Él reafirma y confirma el llamado de a quien Él ha perdonado, y que también comisiona a los que ha perdonado. Esos son los que se han arrepentido de sus pecados. Juan dice que Cristo hizo muchas cosas más, pero estas son suficientes para creer en Cristo. Estas son suficientes. A Juan nadie le contó estas cosas. Nadie. Juan fue instrumento de Dios para estar como testigo ahí. Cristo dijo: ustedes no vinieron a mí, yo lo busqué. Y lo busqué porque el Padre me lo dio. ¿Lo ven? Juan no podía decir: yo decidí estar en el grupo, ser testigo de todas estas cosas, y ahora les digo que hizo muchas otras cosas. No. Juan fue el instrumento que Dios escogió para que estuviera allí como testigo, presente en todo. Y ese mismo dice que todo esto es verdad. Él dice: todo lo que les he dicho es cierto, es verdadero. Nadie me contó. Yo estuve, yo vi, yo toqué. Y les digo más. Si se fuera a escribir todo lo que el Señor Jesucristo hizo, no pienso, dice, creo
que no hay estantes suficientes para aguantar todo lo que el Señor hizo. ¿Y sabe qué? A veces nosotros queremos, pues Juan, no, esas son las cosas que yo quiero escuchar. Esas son las que, Juan, pero las que no escribiste, en serio, esas eran las que yo tenía interés en escuchar y en ver cómo es la cosa. Pues Juan dice, no, es que las que he escrito, las escribió Dios. Amén. Las reveló Dios. Es lo que Dios ha querido, no lo que yo quiera, es lo que Dios ha querido. Y Dios entiende que estas son más que suficiente para que crean que Jesucristo es el Dios encarnado, que vino a tomar el lugar de los pecadores para hacer la paz entre Dios y los hombres. Que esa paz se llevó a cabo por medio de su vida perfecta, obediente al Padre en todo, siendo Jesús el único hombre que satisface al Padre, el cual también llevó todos nuestros pecados asumiendo la muerte, y muerte de cruz, no cualquiera, muerte de cruz. Fue en esa cruz donde consiguió la paz para los que creen en Él. Para los que crean en Él. Y al tercer día resucitó, garantizando perdón de pecados, restauración, regeneración del hombre y comisión. Qué hermoso. De todos los arrepentidos, todos los que han creído que Él es no solo su Salvador, sino su Señor, esos son a los que Cristo mismo ha venido, resucitado, a buscar para perdón de sus pecados, para restitución o regeneración y para confirmarlos. Confirmarlos y comisionarlos. Qué lindo, ¿no? O sea que Juan está diciendo que si nosotros hoy somos iglesia, es lo que ha sucedido contigo y conmigo, que el Cristo resucitado ha venido a nuestro encuentro. Si hoy somos iglesia, el Cristo resucitado te buscó, te perdonó, te regeneró, te hizo nuevo. Pedro no fue el mismo. Pedro, olvídate, se le olvidaron los impulsos, se le olvidaron las locuras. Porque ahora era un hombre centrado, dominado completamente por el Espíritu de Dios, por Dios mismo. Cristo en él. Pues si eres iglesia, Juan está diciéndonos que ha pasado exactamente lo mismo con nosotros. Y hemos recibido el mismo llamado. Sígueme. Sin ninguna distracción. Sígueme. La muerte de tu amor, la muestra de tu amor por Cristo es evidente en cómo amas a tus hermanos y cuidas de ellos. Si estás aquí hoy y no has reconocido que Cristo es Dios, porque no le has creído todavía, oramos al Señor. Todo el tiempo oramos por ti. Oramos para que Dios te regale fe, para que en arrepentimiento de todos tus pecados puedas venir a confesar que Cristo es Dios, que es tu único Salvador y que es tu dueño, tu Señor.
Quiera Dios que hoy mismo puedas levantarte de aquí o de donde estés cuando veas el video o escuches el audio. Quiera Dios y puedas levantarte y caminar acudiendo al llamado de Cristo. Sígueme, sígueme, sin distracción ninguna. Hermanos, iglesia, como bien dije ahorita al principio, Juan no está pidiéndonos perfección. Cristo no está haciendo un llamado a la perfección. No seremos perfectos todavía. Estamos en el proceso. Pero mira qué lindo. Aunque pecaremos contra Él, Juan nos recuerda que Él va a venir siempre a nuestro encuentro. Amén. Él nos va a volver a perdonar. Ya estamos perdonados. Nos va a perdonar. Nos va a restablecer. Nos va a confirmar el llamado. Nos va a animar nuevamente. Juan se lo dijo a la iglesia en la primera carta que escribe, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice Juan. Hijitos míos. Qué lindo, ¿verdad? Qué tierno. Es un pastor. Él estaba ahí. ¿Se acuerdan? Él estaba ahí. Sígueme. Y se levantó. Él estaba ahí. Juan entendió que amar a Cristo no es de boca. Amar a Cristo es amar a su iglesia. Servirle a su iglesia. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequen. No pequen. ¿Qué está diciendo Juan? No se levanten con ganas de hacer el mal. No sean intencionales. No le des lo que el cuerpo te pide. No des eso. No. Ya vimos semanas atrás, ¿no? El cuerpo y el alma, uno solo. Que ha sido regenerado, ahora en cuerpo y alma, adoramos. Somos el sacrificio vivo, ¿verdad? Pues lo que Juan está diciendo. Sean sacrificios vivos. No pequen adrede. No hagan eso. Estas cosas se las escribo para que no pequen. Pero, si alguno peca, porque su fe se debilitó, porque se distrajo, quitó la mirada y se distrajo con las cosas que distraen, y caíste, acuérdate de algo. Abogado tenemos, dice para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, si pecas, el Cristo resucitado vendrá a tu encuentro, te perdona, te restaura y te llama a seguirlo sin distracción. Amén. Oramos. Padre Santo y bueno, justo, oh Señor benevolente Padre, que habitas en toda gloria y en todo poder, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso recordatorio de que tú perdonas, tú restauras y nos llamas a seguirte sin distracción alguna. Padre, te pedimos perdón porque ciertamente nos distraemos mucho. Te pedimos perdón cuando nos enojamos porque otros acuden a tu llamado y a veces hasta celos nos dan porque sirven mejor que nosotros. Eso no es culpa de ellos, es culpa de nosotros porque nuestro corazón es el que está mal. Ellos están haciendo lo correcto. Ayúdanos a los que hemos pensado o pensamos así, Señor, a ser diligentes, a poner verdaderamente nuestra mirada en ti, centrarnos en ti y seguirte, oh Señor, mirándote. Padre,
haz esto con nosotros como iglesia, por favor, te lo imploro. Haz que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros como iglesia, como tus hijos. Gracias, Señor. Y a los que hoy todavía no te conocen, te pedimos que los salves. Regálale fe para que puedan creer que Jesucristo ciertamente murió, que fue sepultado, que resucitó y que viene al encuentro para perdonarnos, para restaurarnos y nos hace un llamado a seguirle. Oh Señor, que ellos puedan poner toda su fe que tú les des en tu Hijo Jesús, para que vivan como iglesia, para que vivan como hijos, ya no como criaturas, sino como hijos. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos estas cosas, dándote gracias, sabiendo que ciertamente hemos sido bendecidos por este hermoso evangelio. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga.